Clase 2 de álgebra vectorial. Vamos a iniciar con un breve repaso de la clase anterior, en donde se establecieron algunos conceptos. En principio, el más importante, el equilibrio estable, y definimos que el equilibrio estable no es una idea aislada, sino que está compuesto por tres subsistemas: el equilibrio global, el equilibrio de la parte y la estabilidad de la forma. En relación al equilibrio global, lo definimos como la condición en la cual un sistema sometido a acciones externas no presenta movimiento respecto al plano de referencia. Esto es, ausencia de desplazamientos y ausencia de giros. Pero, dijimos, no alcanza con que el sistema completo esté en equilibrio. Cada subsistema, bien, acá tenemos un sistema que está subdividido en partes, en sus partes componentes. Cada subsistema, cada unidad funcional de la estructura debe encontrarse también en equilibrio. Esto será clave también más adelante cuando abordemos algunos análisis que tienen que ver con cortes y secciones de los subsistemas. El tercer punto importante es la estabilidad de la forma. Dijimos que aquí abandonábamos momentáneamente, más adelante lo vamos a ver en el curso, la hipótesis de cuerpo rígido y comenzamos a analizar las deformaciones de la estructura. Una estructura sometida a acciones se deforma. Se considera estable cuando la deformación que se produce es única, previsible y controlada. No deben ser deformaciones excesivas y el límite de la deformación también depende de la función que cumple esa estructura. Por lo tanto, una estructura se encuentra en equilibrio estable cuando asegura el equilibrio global, el equilibrio de la parte y la estabilidad de la forma. También en la clase anterior trabajamos con los 5 principios de la estática que nos ayudan a operar. Ellos eran el principio del paralelogramo de fuerzas, el equilibrio estático, la introducción y el concepto de introducción a un sistema nulo, el principio de acción y reacción y el teorema de deslizamiento de fuerzas. Vamos a recurrir a estos 5 principios durante todo el desarrollo de esta clase para apoyarnos en la resolución de problemas. Dijimos que para operar en estática realizamos el análisis en 2 planos diferentes en los cuales representamos cosas diferentes: plano de situación y plano de operatorio, donde representamos modelos que son complementarios. Aquí estamos describiendo el plano de situación y qué es lo que graficamos en él. Aquí dibujamos las fuerzas aplicadas, sus líneas de acción, los puntos de concurrencia, las distancias geométricas reales, la estructura o cuerpo sobre el cual actúan. Bien, representamos los modelos geométricos de vínculos, modelos de acciones, y operamos a una escala M1. Por ejemplo, aquí está establecida una escala tal que 1 centímetro equivalen a 100 centímetros y por lo tanto sería una escala 1/100. No se representan fuerzas a escala, no se realizan las operaciones vectoriales. El plano de situación responde a la pregunta de dónde actúan las fuerzas. Bien, por otro lado, tenemos el plano operatorio que complementa la información. Aquí no representamos el sistema físico, representamos operaciones vectoriales. En este plano dibujamos el polígono vectorial, ubicamos módulos según una escala M2, que aquí está establecida, determinamos direcciones resultantes y hallamos el sentido de las fuerzas. El plano operatorio entonces responde a otra pregunta: ¿cuánto valen las resultantes? ¿En qué dirección actúan, por ejemplo? No nos da la ubicación física del espacio, nos da la magnitud, dirección y sentido de los vectores. Por eso decimos que los 2 planos son complementarios. En esta diapositiva estamos trabajando en el plano operatorio, ¿bien? Y vemos 2 situaciones diferentes. A la izquierda, cuando componemos o descomponemos fuerzas. Aquí hay un concepto importante que queremos remarcar, y es que en este caso, cuando componemos y descomponemos fuerzas, el polígono vectorial queda abierto.
Esto significa que estamos sumando fuerzas, en este caso F2 más F1, y todavía no hemos alcanzado el equilibrio, por lo tanto. El vector representado en negro, F, es la resultante, y el polígono se encuentra abierto. A la derecha, en cambio, cuando estamos equilibrando, el polígono vectorial queda cerrado, es decir, la última fuerza trazada vuelve al punto de inicio. El polígono queda cerrado. Polígono abierto, estamos componiendo o descomponiendo. En este caso estamos sumando. Polígono cerrado, estamos equilibrando. Esta regla visual os va a ayudar a la hora de rápidamente entender qué es lo que estamos haciendo. Recordemos brevemente cómo se compone un sistema de fuerzas concurrentes. Aquí, en el plano de situación, lo que vemos es cuatro fuerzas, F1, F2, F3, F4, deslizando libremente en sus correspondientes líneas de acción, delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4, y que todas ellas concurren en un punto cero. A la derecha aparece el procedimiento gráfico, es decir, estamos en el plano operatorio. Así, aquí sí operamos, ¿bien? Componemos las fuerzas mediante resultantes parciales. Vamos sumando paulatinamente. Iniciamos con F1. Cuando termina F1, colocamos F2 y obtenemos, sumando F1 más F2, una resultante parcial, que aquí llamamos F1 más F2. En el extremo de la última fuerza sumada, o de la resultante parcial, graficamos en el plano operatorio, por ejemplo, F4, y obtenemos otra resultante parcial, F1, F2 más F4. Y por último, colocamos la última fuerza, en este caso F3. Y así obtenemos la resultante final, que aquí está graficada con una flecha y un vector rojo. Y como estamos componiendo, lo que vemos es que la saeta de este vector, bien, concurre allí cuando termina la última fuerza. El polígono queda abierto. Esa abertura representa la resultante total. Inicia en el extremo de la primera fuerza y termina en el extremo de la última fuerza. ¿Correcto? La operación contraria sería equilibrar. Aquí el polígono queda cerrado. La saeta del vector apunta donde inicia la primera fuerza. Mi polígono está cerrado y estoy equilibrando. En este caso estamos recordando qué sucede cuando queremos descomponer en este caso una fuerza en tres o más direcciones concurrentes. Bien, lo que queremos, aquí está representado en el plano de situación, una fuerza F en rojo, y cuatro líneas de acciones dadas, delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4, y todas concurren en un mismo punto. Esta situación se plantea la siguiente pregunta: ¿podemos descomponer esta fuerza en componentes según estas cuatro direcciones? Y bueno, recordamos que la respuesta es que esto es un problema indeterminado. ¿Por qué? Porque si queremos descomponer una fuerza en tres o más direcciones concurrentes, existen infinitas combinaciones posibles de componentes que puedan generar la misma fuerza resultante. Esto quiere decir, con dos direcciones el problema queda determinado. Con tres o más direcciones, el sistema tiene más incógnitas que ecuaciones de equilibrio. Hay infinitas soluciones posibles. Bien, hasta aquí un repaso. Ahora vamos a abordar nuevos conceptos en los cuales vamos a aplicar todo lo visto en la clase anterior. En esta parte de la clase vamos a trabajar con sistemas de fuerzas no concurrentes, composición y descomposición por el método Kuhlmann. Vamos a empezar con composición de fuerzas no concurrentes, y para ello en el plano de situación vemos un ejemplo en donde tenemos tres fuerzas, F1, F2 y F3, que se deslizan libremente por sus correspondientes líneas de acción, delta 1, delta 2 y delta 3. Bien, entonces el problema que se nos presenta en este caso es que
nosotros podemos componerlas, podemos ir al plano operatorio y sumarlas, bien, hasta aquí no haríamos nada nuevo, sumamos F1, F2 y F3, disponiéndolas una a continuación de la otra en el plano operatorio, respetando sus módulos y sus sentidos a escala M2, y así obtendríamos F3, ¿verdad? Como la suma de F1, F2 y F3, iniciando en el origen de F1 y terminando en el extremo de F3. La dificultad que se presenta en este tipo de ejercicios es no cuál es el módulo y el sentido de la resultante total, sino dónde está ubicada en el plano de situación, debido a que no hay una concurrencia única de las tres líneas de acción en el plano de situación. Si sabemos hacerlo, lo vimos en la clase pasada, cuando las tres fuerzas concurren, pero cuando no hay concurrencia, no sabemos cómo hacerlo y lo vamos a determinar paso a paso en esta clase. Para ello lo que vamos a hacer es ir trabajando de forma pautada, por ejemplo, determinando el punto A como la concurrencia de dos de las líneas de acción de las fuerzas. En este caso, se eligió delta 1 y delta 2 y se determinó el punto A como la concurrencia de ambas. Bien, vamos al plano operatorio y trazamos una paralela a delta 1. Por esa paralela, identificamos F1 determinando su origen y su módulo. El sentido está determinado en el plano de situación. Una vez que tenemos graficado F1 en el plano operatorio, a continuación, por el extremo de F1, trazamos una paralela a delta 2. Nos vamos a nuestro plano operatorio y trazamos una paralela a delta 2. Por el origen, por el extremo, perdón, de F1, aquí en este punto, a partir de aquí trazaremos y determinaremos F2, respetando el sentido e identificando el módulo de F2. De esta manera lo que estamos obteniendo, lo que vamos a obtener, es una sumatoria parcial y una resultante auxiliar, ¿no?, de F1 más F2. Aquí vemos en el plano operatorio, recuerden que estamos componiendo, nuestro polígono está abierto, y esta fuerza auxiliar F1 más F2 se determina desde el origen de la primera fuerza hasta el extremo de la última fuerza. El sentido queda determinado entonces teniendo en cuenta que estamos componiendo y que nuestro polígono debe de quedar abierto. Esta fuerza sabemos perfectamente dónde está ubicada en el plano de situación porque lo estará en el punto de intersección de delta 1 y delta 2, que son sus componentes, ¿verdad? Entonces, por este punto A, trazamos en el plano de situación una paralela a nuestra fuerza auxiliar F1 más F2. Bien. Una vez determinada esta recta auxiliar, vamos a poder incorporar la tercera fuerza, F3, que habíamos dejado en espera momentáneamente para incorporarla a posteriori. Ahora sí podemos determinar y prolongar delta 3 como la recta soporte de F y encontrar un segundo punto, B, que será la intersección de nuestra recta auxiliar con la dirección de F3. Una vez que obtenemos este punto, va a ser el que nos va a permitir identificar por dónde está pasando nuestra resultante total. ¿Por qué? Porque esta recta auxiliar tiene una característica que es fundamental y es que es concurrente por un lado con delta 1 y delta 2 y por el otro lado concurre en B con delta 3. Bien, entonces continuamos en nuestro plano operatorio sumando en el extremo de nuestra recta auxiliar o bien en el extremo de F1 más F2 nuestra fuerza F3. Bien, trasladamos entonces una paralela a delta 3 e identificamos por el extremo de la última fuerza el origen de F3, su sentido, que estaba indicado en el plano de situación, y su módulo, que también es dato. Aquí obtenemos entonces la resultante total, Ft, sumatoria de F1, F2 y F3, que, como habíamos dicho, no presentaba mayor problema en cuanto a su módulo y su sentido. Lo podíamos determinar desde el inicio, pero no sabíamos por dónde
estaba pasando en el plano de situación. Ahora sí sabemos que pasa por B. ¿Por qué? Porque Ft está compuesta por la auxiliar y F3. Entonces, donde concurren F3 y la auxiliar, estará pasando nuestra resultante total. Donde concurren entonces en el plano de situación nuestra fuerza auxiliar y F3, va a pasar la resultante total, aquí por el punto B. Trasladamos entonces una paralela por el plano de situación de nuestra delta T, línea de acción de Ft, e identificamos el módulo, perdón, el sentido de Ft. La graficamos en el plano de situación y así, de esta manera, el problema queda resuelto. Entonces, como cierre conceptual de esta parte, lo que podemos decir es que, aun cuando las fuerzas no concurren, podemos componerla mediante resultantes parciales. ¿Bien? La diferencia con el caso de la concurrencia es que ahora debemos prestar especial atención en la ubicación de la resultante en el plano de situación, pues no lo conocemos de antemano. En términos estructurales, esto sí es importante, equivale a poder reemplazar varias cargas aplicadas en distintos puntos de nuestra estructura por una sola fuerza equivalente correctamente posicionada. Y acá hago hincapié en el correctamente posicionada. En todo esto, a modo de no olvidarnos qué es lo que estamos haciendo, estamos utilizando la ley del paralelogramo de fuerza y el teorema de deslizamiento de fuerzas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esto es válido, el teorema de deslizamiento de fuerzas es válido exclusivamente para el estudio del equilibrio y no para el análisis de las deformaciones. Más adelante en el curso vamos a hacer hincapié en esto. Bien, entonces, habiendo entendido esto, nosotros ahora podemos trabajar con la operación inversa, es decir, descomponer una fuerza en un sistema no concurrente. Y lo vamos a hacer apoyándonos en el procedimiento de Kuhlmann. En el método de Kuhlmann permite descomponer una fuerza F. Recuerden, ahora vamos al proceso inverso, descomponemos una fuerza F que actúa según una línea de acción delta en tres fuerzas, F1, F2 y F3, cuyos soportes son respectivamente las rectas delta 1, delta 2 y delta 3 que están dadas en el plano de situación. Es decir, a partir de una única fuerza conocida, determinamos un sistema de tres fuerzas estáticamente equivalentes. ¿Bien? Lo que vamos a operar de forma similar, de forma pautada. Vamos a resolver este problema de cómo componer y lo vamos a hacer identificando concurrencias parciales. Para ello, vamos a identificar el punto A como aquel que queda definido entre la concurrencia de dos de las direcciones. En este caso, vamos a utilizar delta 2 y delta 3 para definir A. Más adelante vamos a ver cuáles son las otras posibilidades. En este caso concreto, definimos A como la intersección de delta 1 con delta 3. Y vamos a definir I como la intersección de delta 2, la tercera dirección, que no había sido contemplada en el punto A, y delta, que es la línea de acción de nuestra fuerza original, de origen. ¿Bien? Así, de esta manera tenemos identificados dos puntos, A e I. A, punto de concurrencia de delta 1 con delta 3, e I, punto de concurrencia de delta 2 con delta. Sabemos que dos puntos determinan una recta y por lo tanto, uniendo A con I, obtenemos una recta auxiliar que aquí está graficada en azul. La dirección de esta recta auxiliar cumple un papel fundamental porque permite descomponer el problema en dos etapas. En una primera etapa se va a descomponer la recta auxiliar, bien, con la dirección delta 1 y delta 2, y luego
esa recta auxiliar con delta 2 y la dirección delta. De esta manera, el proceso de descomposición se organiza de forma sistemática, bien, y controlada. Vamos a ver cómo lo hacemos. Una vez determinada la línea de acción en el plano de situación, trasladamos el procedimiento al plano operatorio, donde aquí vamos a realizar la construcción de nuestros vectores, ¿verdad? De nuestro polígono vectorial. Entonces, en primer lugar, representamos la fuerza que deseamos descomponer, Fi, sobre su recta paralela. Bien, trazamos una paralela a delta en el plano operatorio y sobre esa recta determinamos el origen de Fi, el extremo de Fi y el sentido de Fi. ¿Correcto? Lo que estamos entonces es, nuevamente y repito para hacer hincapié, determinando el origen de la fuerza, el extremo de la fuerza, el módulo y el sentido de Fi. Recordamos que estamos descomponiendo, entonces siempre nuestro polígono va a quedar abierto. Ahora bien, una vez que tenemos Fi en el plano operatorio, desde el origen o desde el extremo, bien, el orden es indistinto, siempre que se respete la coherencia del polígono, trasladamos una recta paralela a la dirección delta 2. Bien, en este caso, desde el origen de Fi, trasladamos una paralela a delta 2. Simultáneamente, por el extremo de Fi, trasladamos una paralela a la recta auxiliar. La intersección de estas dos rectas definen el punto que permite completar la primera parte del polígono porque determina el módulo y el sentido de F2, módulo y sentido de F2, y el módulo y sentido de la recta auxiliar. El sentido queda determinado, repito, dado que estamos descomponiendo y nuestro polígono debe de quedar abierto, por lo cual el vector inicia en el extremo de Fi y llega al extremo de Fi. Inicia, perdón, en el origen de Fi y llega al extremo de Fi. Por lo tanto, los sentidos, los vectores necesariamente tienen que ser F2 hacia arriba y la derecha y el auxiliar hacia abajo y la derecha. ¿Correcto? Y nuestro polígono está abierto. Es decir, F2 más la auxiliar son estáticamente equivalentes a Fi. Bien, ahora, a continuación, tomamos las componentes de delta 1 y de delta 3. Vamos a determinarlas. Vamos a trasladar por el origen o el extremo, en este caso por el origen de la recta auxiliar, una paralela a delta 1, la llevo al plano operatorio, y por el extremo una paralela a delta 3. Bien, delta 3 la traslado al plano operatorio. Y aquí quedan determinados en nuestro polígono F1 con su sentido y su módulo, y F3 con su sentido y su módulo. ¿Correcto? Nuevamente, el sentido queda determinado sabiendo que nuestro polígono tiene que quedar abierto. ¿Ok? Si el procedimiento ha sido correctamente ejecutado, el polígono vectorial completo debe verificar que, partiendo desde el origen de la fuerza original Fi y recorriendo todo el camino de las componentes, llego exactamente al mismo punto que nuestra fuerza original. Recorro y llego al mismo punto. Parto de Fi y llego al extremo de Fi. Entonces, esto confirma que, en este caso, F2 más F1 más F3 es estáticamente equivalente a Fi. En el plano operatorio determinamos entonces el módulo y el sentido de las tres componentes. Lo único que queda es trasladar estos sentidos al plano de situación para ubicar correctamente cada fuerza sobre su línea de acción. ¿Correcto? Entonces, a modo de resumen, ¿qué hemos hecho con el método de Kuhlmann? Identificar concurrencias parciales, construir polígonos vectoriales en el plano operatorio, obtener resultantes parciales y trasladar las direcciones al plano de situación. Esto es, a modo de resumen, lo que propone el método de Kuhlmann. Bien.
Para reforzar los conceptos vistos, vamos a poner otro ejemplo y analizar un poquito cómo podemos construir esta recta auxiliar. ¿Cuáles son las tres posibilidades de construcción de nuestra recta auxiliar? Para eso nos vamos a apoyar en este ejemplo, en donde tenemos una fuerza F graficada en un color lila y tres líneas de acción que están determinadas en el plano de situación, delta 1, delta 2 y delta 3. Bien, y lo que queremos es descomponer F en tres fuerzas estáticamente equivalentes con las direcciones delta 1, delta 2 y delta 3. Para eso vamos a construir las auxiliares como el punto A, intersección entre la línea de acción de F y una de las direcciones, la que ustedes elijan, cualquiera. Y el punto B, intersección de las otras dos direcciones, las que no se eligieron para concurrir con F. Bien, entonces quedará determinada la recta auxiliar como la recta que une A con B. Vamos a ver cuáles son las posibilidades. Esta es una en donde A se determinó como la intersección de la línea de acción de F con delta 2 y B se determinó como la intersección de las otras dos direcciones de la fuerza, delta 1 y delta 3. Posibilidad, llamemos una, de dirección de la recta auxiliar. La otra posibilidad, la posibilidad número 2, es que el punto A se determine como la intersección de la línea de acción de F con delta 3 y B como la intersección de delta 1 y delta 2. Aquí vemos que la recta auxiliar tiene otra dirección. La tercera posibilidad es que el punto A ya haya determinado como la intersección de la línea de acción de fuerza, de la fuerza con delta 1 y B como la intersección de delta 2 y delta 3. Ahora bien, esto vamos a verificar que no tiene consecuencias en la resolución, evidentemente, de nuestro polígono y que la obtención de las fuerzas en cualquier caso va a dar exactamente lo mismo. Es decir, que lo que vamos a hacer es trasladar cada una de estas auxiliares paulatinamente al plano operatorio para verificar la hipótesis. En el primer caso, trasladamos al plano operatorio la fuerza F y trasladamos las paralelas a delta 2 y a la recta auxiliar, determinando de esa manera el módulo y el sentido de F2. Bien, dado que F está compuesta por la intersección de delta 2 con la recta auxiliar. Una vez que determinamos la recta auxiliar en el plano operatorio, trasladamos las paralelas a las otras dos direcciones, delta 1 y delta 3. Queda aquí determinado nuestro polígono, que como estamos descomponiendo, debe quedar abierto. Polígono abierto, obtenemos entonces módulo y sentido de F1 y módulo y sentido de F3. Este polígono corresponde a la determinación de esta recta auxiliar. Ahora bien, ¿qué sucede si hubiésemos decidido elegir trabajar, con esta recta auxiliar? Vamos a nuestro plano operatorio, trasladamos F y la descomponemos entre la recta auxiliar y delta 3, dado que F concurre en el plano de situación con la recta auxiliar y delta 3. Obtenemos entonces módulo y sentido de la recta auxiliar y F3. Una vez que tenemos determinada la auxiliar, trasladamos las direcciones de las otras dos componentes con las paralelas a delta 2 y delta 1, y teniendo en cuenta que nuestro polígono debe quedar abierto, obtenemos el sentido de F2 y de F1. Aquí ya podemos ver que F2 en ambos casos es la misma, F1 en el mismo caso es la misma y F3 también. ¿Qué sucede si hubiésemos decidido operar con la auxiliar en el caso 3 y lo pasamos al plano operatorio? Hacemos el mismo procedimiento, colocamos F, la descomponemos en la auxiliar y delta 1, y luego delta 2 y delta 3, obteniendo los tres mismos módulos. Fíjense, delta 1, F1, F1 y F1, F2, F2 y F3, en todos los casos.
Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando por medio del plano operatorio? Que la elección de la dirección que utilicemos para interceptar F es indiferente desde el punto de vista de la resultante final. Es decir, que podemos elegir delta 1, delta 2 o delta 3 para construir el punto A. Bien, la recta auxiliar cambia de orientación, correcto, pero el sistema resultante no cambia. ¿Por qué podemos demostrarlo? Porque lo verificamos en el plano operatorio. En el plano operatorio estamos construyendo los polígonos vectoriales correspondientes a cada caso y en todos los casos el polígono abierto parte del origen de la fuerza F y llega exactamente al final. Parte del origen de la fuerza F y llega exactamente al final. Estamos verificando que en todos los casos estamos encontrando tres fuerzas, F1, F2 y F3, que son estáticamente equivalentes, que nuestro polígono queda abierto. ¿Correcto? Perfecto. Habiendo entendido esto, estamos en condiciones entonces de empezar a trabajar con fuerzas paralelas. En esta parte de la clase vamos a desarrollar un ejercicio que tiene que ver con la composición de fuerzas paralelas o concurrentes en el infinito y vamos a ver paso a paso cómo realizamos el trazado funicular. Para eso nos vamos a basar en una primera instancia en este ejemplo. Cuando nos enfrentamos a un sistema de fuerzas paralelas, como el que vemos aquí, la primera observación es que todas las fuerzas poseen la misma dirección, aunque pueden tener distinto módulo y sentido. En este caso, todos tienen el mismo sentido, pero tienen diferente módulo. Aquí está indicado que F1 es menor que F2 y F2 es menor que F3. Desde el punto de vista del cálculo, la magnitud de la resultante no presenta dificultad. Bien, la resultante total es igual a la suma algebraica de las fuerzas componentes. Sin embargo, aquí aparece el verdadero problema operativo y es determinar dónde está ubicada esa fuerza. En los sistemas de fuerzas concurrentes, ya lo vimos también, la resultante pasa por el punto de intersección de las líneas de acción. Y ese punto nos da inmediatamente la ubicación física de la resultante en el plano de situación. En cambio, cuando tenemos y nos enfrentamos a este tipo de problemas con fuerzas paralelas, no existe punto de concurrencia, las líneas de acciones no se intersectan o se intersectan en el infinito, no hay un punto geométrico en nuestro plano de situación evidente que determine dónde debe ubicarse la resultante. Por lo tanto, aunque conocemos el módulo, como la sumatoria de las tres fuerzas, conocemos su magnitud, desconocemos su posición. Y bueno, y en estática sabemos que conocer únicamente el módulo no es suficiente, dado que para que dos sistemas sean estáticamente equivalentes, debe coincidir tanto en magnitud, dirección, sentido, como en ubicación, ¿verdad? Entonces, el problema operativo consiste en determinar la línea de acción de la resultante. Esta interrogante es la que justifica la introducción de una herramienta que vamos a ver más adelante, como el trazado funicular, o bien, cuando desarrollemos también métodos analíticos, el teorema de Varignon, que es su versión, ya les digo, analítica. Entonces, en este ejemplo, lo que vemos son tres fuerzas, F1, F2, F3, paralelas, cuyo módulo está determinado en el problema. Y aquí en el plano operatorio vamos a ver cómo operamos para resolver este problema. Sabemos cuánto vale la fuerza total, ¿verdad? Dado que si vamos al plano operatorio y trasladamos F1 con su sentido y su módulo, a continuación trasladamos F2 con su sentido y su módulo, y a continuación F3, queda determinada la resultante total, el módulo y el sentido de la resultante total. Entonces, no tenemos resuelto por completo el problema porque tener solamente la magnitud no resuelve el equilibrio, ¿verdad? No resuelve el problema que es determinar en el plano de situación dónde está ubicado la resultante total como la equivalente
estáticamente equivalente a F1 más F2 más F3. Bien, entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Vamos a aplicar el concepto de introducir un sistema nulo. Un sistema nulo, entonces, por ejemplo, en este caso, A sub 0 y menos A sub 0 es un sistema de fuerzas en equilibrio. Esto quiere decir que tienen igual magnitud, son colineales y tienen sentido opuesto. ¿Correcto? Es decir, que A sub 0 más menos A sub 0 es 0, es decir, estas dos fuerzas están en equilibrio. Por definición, la resultante de este sistema es 0. La equivalencia estática se conserva. Desde el punto de vista físico, entonces, no hemos alterado el equilibrio global del sistema, y hago hincapié en el global. Desde el punto de vista operativo, hemos introducido una herramienta que nos permite reorganizar las fuerzas. Entonces, al introducir el sistema nulo, asumimos que las fuerzas son deslizantes sobre su línea de acción. Bien, se deslizan libres. Este principio, recordemos, es válido en el estudio del equilibrio de los cuerpos rígidos. Debe aclararse, repito, que no es aplicable en análisis de deformaciones, donde el punto de aplicación sí influye en el comportamiento del sistema. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, una vez que tenemos determinado ese sistema nulo, que lo elegimos, vamos a empezar a trabajar de forma paralela o consecutiva, yendo del plano de situación al plano operatorio y del plano de operatorio al plano de situación para resolver el problema. Entonces, trazamos una paralela a la línea de acción de nuestro sistema nulo, la trazamos en el plano operatorio y en el plano operatorio determinamos un módulo de ese sistema nulo. Bien, decimos, vale tanto. Este es el módulo de A sub 0 y este es el sentido de A sub 0. Lo determinamos aquí y al determinarlo estamos identificando un punto de origen de A sub 0, bien, que llamamos el polo de la funicular. Una vez obtenida este vector con su módulo y con su sentido, vamos a ir obteniendo resultantes parciales y trasladándolas al plano de situación. Tal que si nosotros sumamos A sub 0 más F1, obtenemos A sub 1. ¿Quién es A sub 1 en el plano operatorio? La suma entre A sub 0 y F1. Aquí obtenemos el módulo y el sentido de A sub 1. Ahora este vector, la línea de acción de este vector la vamos a trasladar, perdón, al plano de situación y va a estar ubicada en la intersección de la recta soporte de F1 y la recta soporte de A sub 0. En este punto, por este punto va a pasar la paralela A sub 1. Al trasladarla, vamos a determinar un siguiente punto, que es el punto de concurrencia entre F2 y A sub 2. Es decir, que si a A sub 1 le sumamos F2, obtenemos A sub 2. F A sub 1 más F2 nos da A sub 2. Y A sub 2 está ubicada en el plano de situación, en el punto de concurrencia entre la recta soporte de F2 y A sub 1. Es decir, por aquí. Si la trasladamos al plano de situación, trasladamos una paralela de A sub 2 al plano de situación por el punto de concurrencia obtenido, vamos a obtener un tercer punto de concurrencia entre F3 y A sub 2. Esto nos va a permitir sumar en el plano operatorio A sub 2 más A sub 3, sabiendo que A sub 3, que es la suma de A sub 2 más F3, va a pasar por ese punto de concurrencia, dado que A sub 3 está conformada por A sub 2 más F3. Es decir, A sub 2 más F3 es igual a A sub 3. Tenemos aquí entonces determinado el módulo y el sentido de A sub 3 y también tenemos determinado en el plano de situación por dónde está pasando, por la concurrencia de la recta soporte de F3 y A sub 2.
Bien, por ahí trasladamos A sub 3. La poligonal, así trazada en el plano de situación, se llama funicular de las fuerzas F1 y F2. Es decir, lo que estamos haciendo es trazar la funicular de las tres fuerzas que tenemos en este ejercicio, F1, F2 y F3. En la construcción geométrica que permite determinar la línea de acción de la resultante total del sistema. Bien, ahora bien, nos queda, una vez que sumamos a sub 1 más F1 más F2 más F3, integrar al sistema menos a sub 0, de manera de que queden todas las fuerzas contempladas, ¿verdad? Habíamos integrado a sub 0, ahora queda integrar menos a sub 0. Si nosotros integramos a sub 0 aquí y lo pasamos al plano operatorio, aquí verificamos que la sumatoria de A sub 0 más F1 más F2 más F3, que es lo mismo que Ft, menos A sub 0, nos vuelve a dar la resultante total, Ft, aquí, graficada. Nosotros acá estamos expresando, por lo tanto, el polígono vectorial completo, en donde integramos A sub 0 todas las fuerzas y luego integramos menos A sub 0. ¿Para qué? Para verificar que Ft está construida a partir de A sub 0 y A sub 3, o A sub 3 y menos A sub 0. Una vez entendido esto y verificado en el plano operatorio que estamos logrando, al introducir este sistema nulo, estamos logrando un sistema estáticamente equivalente, podemos simplificar el trazado y obviar esta parte de integrar a sub 0. Es decir, ustedes en sus prácticos operativamente esta parte, esta etapa, no la van a realizar, dado que ya está demostrado de que el sistema es estáticamente equivalente, simplemente para simplificar el trazado. Bien, entonces una vez entendido esto, podemos avanzar en la determinación y el razonamiento de por dónde está pasando nuestra resultante total, teniendo en cuenta que Ft, repito, es F1 más F2 más F3, y bien, Ft es F1 más F2 más F3. Y Ft también es entendida como A sub 3 más menos A sub 0. Podemos verificar entonces que Ft va a estar en la intersección de A sub 0 y A sub 3, siendo A sub 0 el primer rayo de la funicular y A sub 3 el último rayo de la funicular. Y lo vemos aquí también en nuestro plano operatorio. Ft, perdón, está definida por el rayo A sub 0 y el rayo A sub 3. Por lo tanto, en el plano de situación, pasará por el punto de intersección de la recta soporte de A sub 0 y la recta soporte de A sub 3. ¿Correcto? Por lo tanto, la intersección del primer y último rayo se ubica, en donde se intersecta, se ubica la resultante estáticamente equivalente al sistema de fuerzas. Lo que podemos decir y concluir y reafirmar con este trazado, con este procedimiento que hemos hecho, es que cuando en la práctica elegimos un punto cualquiera en el plano operatorio, ese punto que llamamos polo, estamos definiendo implícitamente la dirección de A sub 0 de nuestro sistema nulo, la magnitud y su sentido. Es decir, estamos definiendo un sistema nulo arbitrario. Cambiar el polo equivale a cambiar sub 0, pero la ubicación final de Ft no se modifica. Esto implica que tenemos tantos polígonos funiculares como sistemas en equilibrio agreguemos, sin alterar la posición final de la resultante total. Vamos a demostrar esto último agregando otro sistema arbitrario nulo que vamos a llamar B sub 0 y menos B sub 0. Es decir, en el plano situación agregamos ahora indicado en rojo otro sistema cualquiera
arbitrario, B sub 0 y menos B sub 0, nulo, ¿verdad? En el plano operatorio definimos otro módulo y por lo tanto vamos a estar determinando otro polo funicular. La funicular y los rayos son diferentes, correcto. Dado que el sistema nulo es otro, los rayos componentes de esta funicular, B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son otros. Y la funicular, conformada en el plano de situación, también es otra, tiene otra forma. Pero la intersección entre el primer y el último rayo vuelven a ubicar a FT en el mismo lugar exacto. Esto confirma que la posición de la resultante es independiente del sistema alumno que elijamos. Podemos elegir el que queramos, el resultado final va a ser el mismo, la ubicación de FT va a ser la misma. Entonces, a modo de resumen, en sistemas de fuerzas paralelas, ¿qué fue lo que hicimos para ponerle número y etapabilizarlo? Podemos decir que, en primer lugar, la magnitud de la resultante se obtiene por la suma algebraica. Eso ya lo sabemos. 2. La ubicación se determina mediante el trazado funicular. 3. El trazado funicular se fundamenta en la introducción de un sistema nulo. 4. La elección del sistema nulo es arbitrario. Y 5. La equivalencia estática del sistema se conserva en todo momento. Bien, habiendo entendido esto, en la siguiente parte de la clase vamos a avanzar en herramientas analíticas para poder resolver este tipo de problemas. En esta parte de la clase vamos a avanzar sobre los métodos y las herramientas analíticas. Para eso vamos a introducir el concepto de reducir una fuerza a un punto, vamos a hacer cómo hacerlo, vamos a ver cómo hacerlo, vamos a hablar sobre el teorema de Varignón y terminar con Ritter. Bien, para esto lo que tenemos que tener claro es que mientras los métodos gráficos nos permiten visualizar y construir equivalencias estáticas, los métodos analíticos nos permiten expresar esas mismas condiciones mediante ecuaciones. Esto quiere decir que no estamos cambiando el fundamento físico, sino que simplemente estamos cambiando la herramienta. Bien. Para eso vamos a considerar un sistema de fuerzas, F1, F2 y F3, y un punto cero cualquiera en el plano. Sabemos que el sistema puede reemplazarse por su resultante estáticamente equivalente como FI. Lo vemos en el plano operatorio, FI como la resultante de F1 más F2 más F3. En este caso, dispuestas en este orden, eso ya lo vimos, que no altera el resultado. Ahora queremos referir esa resultante FI sobre o el punto O. Y aquí es donde se abren dos situaciones. Una es que el punto pertenezca a la línea de acción de la resultante. Bien, FI, si pasa eso, si la línea de acción de FT pasa por el punto O, la reducción del sistema es inmediata. El sistema reducido consiste simplemente en FI, no aparece ningún efecto adicional. Ahora bien, si tenemos el caso en el que el punto O es exterior a la línea de acción de la resultante, bien, el punto O no pertenece a la línea de acción de FT, la situación cambia. Para determinar y poder reducir esa fuerza a ese punto, lo que vamos a hacer es trazar por O una recta paralela a la línea de acción de FT. Sobre esa recta introducimos un sistema en equilibrio compuesto por dos fuerzas, F' y menos F', tal que el módulo de F' y menos F' es igual al módulo de F. Estas fuerzas tienen, por lo tanto, igual módulo y sentido opuesto, pero no son colineales con F, ¿correcto? Lo que se genera es un par de fuerzas, y un par de fuerzas produce un momento. El momento está determinado por la ecuación fuerza por distancia, en donde D es la distancia perpendicular entre la línea de acción de F y el punto O. ¿Correcto? Aquí está graficada la distancia. Entonces, como conclusión de la reducción de una fuerza a un punto que es externa a la recta soporte de esa fuerza, es que
aparece por un lado una fuerza y por otro lado un momento. Este concepto será fundamental para entender el teorema de Varignon. Es decir, al reducir esa fuerza al punto, obtenemos una fuerza y un giro equivalente al par de fuerzas que lo originan. ¿Correcto? Esto Este punto es muy importante para dar paso al teorema de Varignon. Y aquí lo vamos a desarrollar. Vamos a ver en qué consiste. Lo que se plantea aquí es que el momento de la resultante de un sistema de fuerzas respecto de un punto cualquiera es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes respecto del mismo punto. Aquí tenemos graficados tres fuerzas y una resultante total y un punto cualquiera. El punto puede estar aquí, aquí o aquí. Lo que introduce es que una vez definido el punto, tenemos tres distancias y cada una de estas fuerzas genera un momento respecto a ese punto, ¿correcto? Entonces, por un lado, y ese momento, perdón, está definido por la ecuación fuerza por distancia. Veamos, hacemos toma de momento respecto a P para aplicar y entender el teorema de Varignon. Lo que nos dice es que el momento que genera la fuerza 1 en relación a P, que es F1 por D1, F1 por D1, con sentido de giro antihorario en relación al punto P, es decir, siempre recuerden, estoy parado acá, no me muevo, y si miro la fuerza 1 en relación a este punto, genera un momento antihorario, lo grafico acá, bien, el momento que genera F1 más el momento que genera F2 en este punto, el momento que genera F2 es F2 por D2, con sentido también antihorario. Estoy parada acá y F2 produce un giro antihorario respecto a este punto, más el momento que produce F3, que es F3 por D3, también con sentido antihorario. Estos tres momentos sumados son iguales, producen el mismo momento que Ft por dt. Es decir, el mismo momento también relación a P, Ft produce el mismo momento y la ecuación está dada por Ft por dt. Esto es lo que dice Varignon, ¿correcto? Ahora bien, esto quiere decir que el efecto de giro total producido por las fuerzas originales es exactamente igual al efecto de giro producido por la resultante. Es una equivalencia exacta. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a aplicar esto en nuestros ejercicios prácticos para resolver problemas? Vamos a dar un pasito más y vamos a desarrollar y entender el método de Ritter. El método de Ritter en realidad se basa en el método de Varignon. Es como una aplicación estratégica del teorema de Varignon. Lo que establece y lo que intenta y lo que pretende es simplificar las ecuaciones de momento. ¿Y de qué manera? ¿Cómo va a simplificar? Bueno, eligiendo cuidadosamente el punto respecto del cual vamos a hacer toma de momento. Entonces no se trata de tomar momentos respecto a cualquier punto, como plantea Variñón, sino respecto a un punto estratégicamente elegido para facilitar la operativa. ¿Correcto? Vamos a ver. Entonces, tenemos un sistema de tres fuerzas paralelas, F1, F2 y F3, y tenemos AFT, sabemos cuánto vale. Si tomamos momentos respecto a un punto que se encuentra sobre la línea de acción de una de las fuerzas, el momento de esa fuerza respecto a ese punto es cero. Bien, en este caso estamos haciendo y planteando P como ubicado en la recta soporte de F3. Por lo tanto, la distancia es cero. Como la distancia es cero, F3 no genera momentos respecto al punto. Entonces, al elegir adecuadamente el punto, eliminamos incógnitas de la ecuación. Este es el núcleo del método. La ecuación se simplifica. ¿Correcto? Aquí tendríamos el resultado. Al eliminarse F3,
bien, la ecuación quedaría simplificada y aplicando el método Ft por dt va a generar el mismo momento que F1 por D1 más F2 por D2, es decir, F1 y F2, dado que F3 no genera momentos en relación a P porque no hay distancia. Vamos a aplicar esto a un sistema de descomposición, o sea, nos vamos a plantear esta dificultad. Queremos descomponer una fuerza en tres direcciones no concurrentes y vamos para esto a aplicar un método analítico, Ritter. Ya sabemos cómo hacerlo de forma gráfica, lo vimos con Kuhlmann, ahora lo vamos a hacer de forma analítica. En este caso aparecen, si nosotros tomásemos un punto P cualquiera, como está indicado acá en esta diapositiva, un punto P que pasa por cualquier lado, no es parte de la recta soporte de ninguna de las fuerzas, lo que tenemos es que aparecen tres incógnitas. Si nosotros planteáramos la ecuación de equilibrio en relación a este punto, tendríamos tres incógnitas, con lo cual el cálculo sería más complejo. Lo que dijimos nosotros es que al elegir estratégicamente, aquí tenemos otros ejemplos y pasa exactamente lo mismo. Al elegir estratégicamente el punto, podemos simplificar las ecuaciones. Y es en lo que se basa el método Ritter. Entonces, al hacer esto ocurre algo fundamental. Las fuerzas contenidas, ¿no? Acá estamos eligiendo un punto I1 que está ubicado en la concurrencia de delta 1 con delta 2, es decir, es parte de la línea soporte de la fuerza que pasa por delta 2 y de la fuerza que pasa por delta 1. Aquí sucede algo fundamental y es que estamos simplificando la ecuación y dos de las ecuaciones se reducen. ¿Por qué? Porque la fuerza contenida en la recta soporte delta 1 con respecto a I1 no genera momento y la fuerza contenida en delta 2 con respecto a I1 tampoco genera momento. Es fundamental la elección del punto I1 como la intersección de delta 1 y delta 2. Desaparecen ecuaciones. ¿Cuáles son las que intervienen, por lo tanto? Va a intervenir solamente la fuerza Fi, la fuerza original, y la fuerza contenida a la dirección delta 3, F3. Todavía no sabemos cuál es su sentido ni cuál es su módulo. ¿Cómo aplicamos entonces? Aplicando la ecuación de equilibrio como fuerza por distancia, nosotros sabemos que Fi, que es dato, por Di, que también es dato, lo sacamos en el plano de situación, lo medimos, es igual, va a generar el mismo momento que F3, que es nuestra incógnita, por D3, que también es dato. Lo sacamos, lo medimos a escala M1 en el plano de situación. Entonces, se define la ecuación con la incógnita F3. Y algo muy importante, y es que el sentido de F3 queda dado por aplicar la igualdad de que el momento de I, de nuestra fuerza I, es igual al momento que genera F3, ¿verdad? Entonces, si Fi en relación a nuestro punto I1 genera un momento horario, entonces F3 deberá generar el mismo momento horario. Con lo cual, para que sea horario, la saeta de nuestro vector necesariamente tiene que ir hacia abajo para que el momento sea horario. No hay otra solución posible, si no, no se cumpliría esta igualdad. ¿Correcto? Ahí obtuvimos F3 y podemos hacer lo propio y repetir el procedimiento para obtener F1, ubicando un punto estratégico I2 ahora en la intersección de delta 2 y delta 3, con lo cual sabemos que hay dos ecuaciones que se eliminan por ser cero, dado que no existe distancia entre la fuerza y el punto considerado, el punto de toma de momentos. El punto de toma de momentos I2 ahora simplemente en la ecuación, perdón, van a intervenir Fi y F1. ¿Correcto? Entonces, el momento que genera Fi es conocido, dado que Fi es conocido, y la distancia la obtengo midiendo en el plano de situación.
ese momento que parado en I2 genera un giro en sentido antihorario, ahora es antihorario porque cambió el punto, necesariamente debe ser igual al momento que genera F1, que va a estar pasando aquí por la recta soporte delta 1, por la distancia a este punto. La distancia a este punto es conocida, la tomo, la mido a escala M1 en el plano de situación. Por lo tanto, la única incógnita es F1. Otra vez obtengo, una vez hallado el módulo, obtengo el sentido de giro, teniendo en cuenta que se debe cumplir esta igualdad. Y por lo tanto, si FI genera un sentido antihorario en relación a I2, F1 también tiene que generar un giro horario en relación a I2. Y para que este sentido sea, perdón, antihorario, la saeta del vector necesariamente debe ir hacia abajo, ¿correcto? Parado aquí, F1 va a producir un giro antihorario. Podemos repetir el procedimiento con I3, que va a surgir de la intersección de delta 1 con delta 3 para simplificar la ecuación y que solamente intervenga Fi y la fuerza 2, ¿correcto? De esta manera obtenemos los tres módulos de las fuerzas y sus respectivos sentidos. Hasta aquí son los conceptos que vamos a introducir en esta clase. Ustedes los van a poder aplicar en sus respectivos prácticos. Ahora simplemente vamos a hacer un resumen de todos los conceptos que vimos en esta clase 3 para que ustedes los tengan presentes y puedan repasarlos. Bien, les decía, a modo de resumen, ¿cuáles fueron los conceptos que trabajamos en esta clase 3? Trabajamos con sistemas de fuerzas no concurrentes, desarrollamos herramientas gráficas desde no concurrentes, en donde lo que vimos fue que el polígono vectorial es abierto al componer las fuerzas, ¿verdad? Estamos con nuestro polígono abierto. La magnitud se obtiene en el plano operatorio. El problema es ubicar la resultante en el plano de situación y se resuelve mediante resultantes parciales, ¿correcto? En una siguiente instancia, trabajamos sobre descomposición aplicando el método de Kuhlmann, en donde vimos que permite descomponer una fuerza en tres direcciones no concurrentes. Se determina una recta auxiliar, una dirección auxiliar, se trabajan dos etapas sucesivas y el sistema obtenido es estáticamente equivalente. Esto lo pudimos demostrar aplicando el método. En la parte 3 trabajamos con sistemas de fuerzas paralelas, en donde vimos que la magnitud de la resultante es la suma algebraica de las componentes, no existe punto de concurrencia, introducimos un sistema nulo para hallar la ubicación de la resultante total, y la resultante se ubica entre el primer y el último rayo de la funicular. En la parte 4 vimos reducción del sistema a un punto. En la parte 5 vimos el teorema de Varignon y en la última parte de la clase trabajamos con el método de Ritter como una simplificación estratégica, del teorema de Varignon, en donde se elige un punto que anule incógnitas, permite resolver fuerzas internas de forma directa. Esto lo traigo a la mesa, pero lo veremos más adelante en el curso, y es una aplicación inteligente del equilibrio estático. Bueno, esto es todo por la clase 3. Aplicarán todos estos conceptos en las clases prácticas.